3, 2. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos esté viendo, o buenos días inclusive, de donde nos estén viendo. Hoy tenemos un webinar que me siento muy honrado. Bueno, profesionales en su campo, mujeres que han demostrado una gallardía, una valentía, leyendo su currículum. Ha sido entrañable las aportaciones que han hecho a la sociedad en general. Y bueno, hoy hablaremos sobre investigación, extensión e innovación. Pero antes de entrar en materia, voy a permitirme presentar a quien nos acompaña el día de hoy. Voy a empezar primero con la máster Mauren Acuña Cascante. Un largo recorrido en lo que es 30 años en la Universidad Estatal a Distancia. Ha sido encargada de programas, de cátedra en la Escuela de las Ciencias de la Administración y sobre todo nos ha llamado mucho la atención su trayectoria y sus capacitaciones en el marco del desarrollo de los territorios e inclusive su trabajo que ha venido realizando en los proyectos de extensión, como lo son en temas de familiares, bueno, en la zona de migrantes, específicamente en la zona de Los Santos. Ha hecho un proyecto interesantísimo de Mujeres de Luz, el cual hablaremos en breve. Ha trabajado en el programa de emprendedores de oportunidades de negocios, en el programa de capacitación en emprendedurismo y en el programa Empléate. Hoy, Mauren, Buenas noches. bienvenida a este conversatorio, ¿verdad? Muchas gracias. Saludes a todos. Gracias. Por otro lado, tenemos a la doctora Catalina Montenegro Granados. Tiene un doctorado en educación, un máster en psicología social y también es comunicadora, fundadora de un programa muy interesante, el cual estuvimos revisando de Onda UNED. También ha tenido una participación activa en comisiones, en juntas directivas, específicamente en el del CINAR. Y bueno, funcionaria de la Escuela de las Ciencias Sociales por casi 15 años. Bienvenida, Catalina. Un placer tenerte por acá el día de hoy. Gracias, Jack, y a todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook. Muchísimas gracias por sacar el ratito en esta cuarentena para algunos de ustedes, para acompañarnos. Así es. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vemos cómo tenemos un país con un déficit fiscal que ronda en el 8.1%. También vemos una deuda país que ronda en el 66%. Preocupa enormemente cómo la caída del petróleo a menos $37, nunca antes visto en la historia mundial inclusive. Pero sobre todo el Producto Interno Bruto, según el Banco Interamericano de Desarrollo y algunas proyecciones que se vienen realizando, oscilaremos en el menos 1.5 y menos 3.3, algo que nos debe ocupar a todos. Y para este primer semestre, un desempleo alrededor del 25%. En este sentido, el conversatorio en el mejor momento no lo pudimos haber programado, ya que vamos a hablar de la importancia de la investigación, la extensión y la innovación, donde antes la investigación y la extensión eran mundos aparte. Con el caminar de los años se han venido haciendo proyectos importantes. Entonces quisiera empezar con Catalina. Catalina, ¿cuál es la visión que se tenía antes de la investigación y cuál es la visión que nos va a invitar en esta nueva dinámica social, en este nuevo campo de vida, tanto para las organizaciones que ahora van a ser netamente digitales, ¿verdad? Ahora hay un contexto de teletrabajo inclusive, pero ¿cómo va a cambiar la modalidad de la investigación? Porque como científico social te lo voy a decir, las investigaciones que se hacían antes a las de hoy prácticamente van a quedar sin relevancia. Las costumbres, los hábitos, si hablamos de cultura organizacional, eso va a cambiar muchísimo.
Pero ¿cuál es la visión que tiene Catalina Montenegro? Bueno, yo quisiera empezar por hablar sobre de dónde surge un poco como las iniciativas de investigación desde una lógica como más lineal, más cartesiana, Okay. más heredada de la ciencia exacta, ¿no? Donde cada ciencia estaba separada, ¿verdad? Y cada ciencia se concentraba en un fenómeno específico para dar cuenta sobre algo muy específico que era predecible, que era cuantificable, que era esperable, que era proyectable, ¿verdad? Con el tiempo, nosotros, por lo menos de la propuesta de investigación que hemos venido haciendo en las diferentes instancias, empezamos a articular diversas áreas del saber, ¿verdad? Empezamos a articular diversas visiones y empezamos a pensar en la incertidumbre, en la resistencia al cambio, en la presencia de la visión del propio investigador en el proceso de cuestionamiento y búsqueda de datos y acercamiento a la realidad. No solo hemos avanzado en esta articulación de las ciencias exactas con las ciencias sociales, ¿verdad? Y la tecnología y nuevas habilidades y nuevos saberes, ¿verdad? De poblaciones específicas, sino también nos estamos haciendo preguntas distintas sobre cómo entender la realidad y qué buscar en una realidad específica. Nosotros en la UNED tenemos muchas iniciativas de investigación muy interesantes. Desde que se fundó la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema de Investigación, tenemos centros de investigación en ecología urbana, centros de investigación en cultura y desarrollo, en educación, en generación de contenidos específicos y nos hemos caracterizado por trabajar también con mayores liderazgos de poblaciones indígenas o estudiantes que están en condiciones que normalmente no tienen acceso a estar en sistemas de investigación. Entonces es un sistema de investigación incluyente y articulado. ¿Por qué es importante que la investigación esté presente en todas las áreas del saber? ¿Cómo articulamos, por ejemplo, la investigación con la docencia para generar contenidos frescos, para que los estudiantes tengan la posibilidad de compartir con quienes se vienen preguntando sobre la realidad, se vienen planteando preguntas de investigación, vienen desarrollando con excelencia y rigurosidad académica proyectos, pero también, por ejemplo, cómo articulamos la investigación con la toma de decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, tomar una decisión si virtualizar o no una universidad o qué es la educación a distancia, no se puede hacer si no conocemos a nuestra población, ¿verdad? Si no sabemos cuántos tienen acceso a Internet y cuántos tienen computadora, ¿verdad? Cómo utilizan la tecnología en su vida cotidiana y qué significa la tecnología en el aprendizaje para las diversas modalidades del aprendizaje. Entonces, es maravilloso poder pensar en la investigación como una forma de generar respuestas para mejorar la calidad de vida de las personas en las comunidades, el desarrollo territorial y para tener una gestión universitaria mucho más coherente y mucho más basada en decisiones que tienen que ver con una contextualización de todas las realidades a las que nos enfrentamos. Ese es un excelente aporte, pero cuando nos ponemos a pensar en investigación en los últimos años, hemos visto que bajarla a veces es muy costoso, se queda netamente en la publicación, entonces ahí viene un elemento fundamental que es la extensión, ¿verdad? Y en ese marco, aquí viene un derrotero. La mayor concentración de la actividad económica antes de la pandemia estaba focalizada en el gran área metropolitana. Es decir, el 65% del parque industrial o facturado en ventas, al menos según el último informe del Estado de la Nación, decía que rondaba alrededor del 85%, con una densidad de población muy baja. En cambio, nos íbamos a las zonas territoriales y la contribución económica era si acaso de un 3 y un 5%. Ahora imagínense cómo hemos visto el efecto del desempleo, donde las fronteras están cerradas, muchos en las zonas de productividad han dejado de producir. Y entonces aquí viene una pregunta para nuestra experta en extensión. Maureen,
¿cuál es la realidad que había antes desde tu punto de vista? Porque sabemos la experiencia que tenés, pero hay un futuro emergente que no podemos alejarnos de él. A quien le guste o no le guste, se tiene que subir al tren del cambio. Y ese cambio va a empezar por la reconversión de las propias capacidades de los individuos y sobre ello una serie de nuevo conocimiento que tiene que absorberse. Bajo esa realidad, en el marco de la extensión, ¿qué es lo que se visualiza en ese futuro donde tienen que converger la tecnología, el distanciamiento social, ya las relaciones sociales, el uno a uno, el sentir, el percibir, las conversaciones ya no van a tener tanto sentido como tenían antes. Ahora el uso de las palabras, y aquí tenemos una experta de educación y en comunicación, nos lo podrá afirmar o lo podrá plantear de otra manera. Pero la asertividad en la comunicación va a tomar una preponderancia mayor que antes. En ese sentido, para el planteamiento y el convencimiento de las propuestas de extensión, ¿qué se está visualizando? ¿Qué nos puedes decir? Gracias. Es muy importante, como usted lo decía, en este contexto que estamos pasando, las nuevas tendencias de la extensión tenemos que ir dirigidas a proyectos de emprendedurismo. Tenemos que generar el crecimiento económico de las familias y por ende de la comunidad. Entonces son todos los proyectos de emprendedurismo tienen que ir enfocados a desarrollar esas ideas de negocio o esos negocios que están ahí, ¿verdad? Un poquito mal, que hay que ayudarles. Hay que generar esa sinergia para que ellos vuelvan a la vida. Darles las tecnologías, darles capacitación en tecnología, mucho de habilidades blandas también para enfrentar toda esta situación que algunas empresas necesitan. El sector agropecuario se ha visto muy afectado. Los vemos con las ferias del agricultor, todos los agricultores están teniendo problemas, pero hay algo muy importante. Yo creo que todas las crisis generan reacción de la gente y cambios. Entonces ahí donde tenemos que generar y ayudar a eso, a que la gente se apunte a estos cambios que tenemos que dar. ¿En qué? En que todo cambia. Ya los negocios no puede ser de tú a tú, sino por medio de la virtualidad. Entonces, ¿qué se han generado? Pequeños empresitas o microempresarios que están desarrollando negocios por la web. Entonces uno ve muchos proyectos que le llegan, inclusive llegan por estos medios, por Facebook, por las redes sociales, que venden verdura, que venden esto, aquello. Entonces han generado pequeños negocios y la gente se ha reinventado. Creo que eso es muy importante. Entonces, la extensión, sobre todo en las comunidades, tenemos que hacer un desarrollo de los territorios. Por un lado, podemos trabajar con proyectos de cooperativistas, proyectos de cooperativas, donde los grupos se asocien por medio de la virtualidad también, darles las capacitaciones, donde ellos ayuden a los productores a sacar los productos al mercado, porque a veces los productores, su problema es la comercialización. Entonces, tenemos que crear sinergias entre los diferentes grupos que existen en los territorios. Hay empresas grandes, hay productores, entonces crear todos esos grupos por medio de cooperativas para sacar adelante y desarrollar esos territorios. Que igual proyectos individuales podemos trabajar, dándoles esas capacitaciones en las habilidades blandas, como decía, en la comercialización, en la parte digital, tecnológica. Eso es muy importante y siento que la gente ha crecido ahora, la gente ha visto que necesita ese cambio. Hace poco estuve trabajando, hace unos 15 días, con un proyecto para trabajar un tramo virtual para los agricultores. Muy interesante, o sea, eso se presentó al Ministerio de Economía y estamos trabajando en ese sentido, pero va a ser ferias digitales. En lugar de ir a la feria del agricultor físicamente, lo haces por un medio virtual. Entonces, hay que darles capacitación a los agricultores para que de su teléfono, entonces ellos puedan tener sus relaciones con sus clientes. Entonces, yo creo que es un cambio generacional y drástico
que se tuvo que dar por todo esto que nos está pasando, y creo que de aquí en adelante las personas han cambiado. Se ha sentido la necesidad. Ujú. Y en todo esto, y esos son muy buenos aportes, y en todo esto, ¿cuál es el rol de la academia? Porque el conocimiento parte, si bien una de la experiencia, yo le llamo la universidad de la vida, que eso nadie se lo puede quitar, pero la academia juega un rol preponderante en estos espacios que estamos hablando. Sí. ¿Será que también es momento de reconvertir el enfoque de la academia, romper paradigmas mentales en los cuales, si bien dejamos de ver a los estudiantes como meros repositorios de conocimiento, donde busquemos estrategias para impulsarlos, para trascender, para salir de su zona de confort, romper esos status quo? En Ujú. esto suena a poesía, quizás ustedes dirán, y no es tan fácil o fácil, no lo sé, pero ¿qué rol tiene la academia en todo esto? ¿Quién quisiera empezar? Tal vez Claro. Catalina. Ujú. Claro, Ok. sí. Bueno, hay una realidad concreta y es que cuando nuestros estudiantes se gradúen, van a tener que reinventarse al menos 5 veces a lo largo de su vida profesional. Es decir, además de todo lo que tiene que ver con contenidos relacionados con su área de expertise, nosotros tenemos que generar la posibilidad de que en los procesos académicos los estudiantes desarrollen las habilidades investigativas, la capacidad de innovar justamente en este espacio. Ese es un aspecto fundamental, la creatividad, la capacidad para trabajar de manera colectiva, ¿verdad? El desarrollo de habilidades que le permita a un estudiante reinventarse y ser resiliente ante situaciones muy adversas y sobre todo saber lidiar con la incertidumbre y los cambios, ¿verdad? Esto es algo que nosotros hemos venido planteando. Definitivamente estamos haciendo un estudio prospectivo de cuáles son las carreras del futuro y efectivamente las habilidades tecnológicas están en el top 1 de las universidades de MIT o cualquier universidad, digamos, de altísimo nivel, pero la tecnología en sí misma no resuelve nuestros problemas de comunicación, nuestros problemas de cómo entendemos el mundo por sí sola. Entonces, la capacidad y el desarrollo de habilidades críticas también es muy importante. Estaba justamente escuchando una conferencia tratando de imaginar este mundo que Maureen plantea un poco, ¿verdad? Una feria del agricultor digital. Nosotros estamos en espacios totalmente distintos, conectados con el mundo entero, con inmediatez, pero también nosotros hemos reflexionado muchísimo sobre el tema de la comunicación. No solo la comunicación en el espacio de la educación a distancia, ¿verdad? Que es una comunicación distinta, es multidireccional, es de una voluntad particular de quien está buscando la información y haciendo el proceso de aprendizaje, sino también la comunicación como un derecho humano, ¿verdad? Igual que la educación, donde las personas merecen tener acceso a la mayor cantidad de información posible por la mayor cantidad de plataformas posibles, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de educación virtual o de procesos digitales, no podemos olvidar que todavía como país tenemos una deuda y tenemos una brecha digital importantísima y que justamente en este contexto del COVID, cuando hablamos de quedarse en casa, hay asimetrías. Hay personas que no se pueden quedar en casa, hay estudiantes que no se pueden conectar. Ahí tenemos muchas experiencias bellísimas de qué ha pasado con el COVID-19, de centros universitarios que han colocado los funcionarios en su casa, en la cochera, con todas las medidas de seguridad, computadoras para darle acceso, por ejemplo, Centro Universitario de Talamanca, ¿verdad? Cuando hablamos de conectividad, ¿cómo vamos a resolver la particularidad de un estudiante privado de libertad que no puede tener acceso a una computadora? ¿Cómo le hacemos llegar
la educación y medios de comunicación para que esté informado en cualquier rincón del país, porque eso tiene la UNED, que somos una universidad con cobertura nacional y en este momento somos la universidad con la mayor cantidad de estudiantes y que justamente en este contexto llevamos ya 43 años haciendo educación a distancia y teletrabajo. La UNED Así logró es. en una semana de más o menos 400, 500 teletrabajadores a 1,400. Así de engrasado, de engranado está el sistema, digamos, del uso de tecnologías para estudiar y para trabajar. ¿Qué piensa Maureen Acuña? Sí, es muy importante lo que dice Catalina. También es importante, como lo decías antes, los territorios. O sea, los territorios hay que desarrollarlos. La UNED tiene una fortaleza muy grande que tiene presencia a nivel de todo el país en todas las sedes universitarias. Cada sede, cada región donde está representada tiene sus necesidades específicas. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ver cuáles son, por medio de diagnósticos de la comunidad, cuál es la necesidad de capacitación o asesoría que ellos necesitan. Entonces se brinda un programa de estudio, una oferta académica específica para esa región. Entonces, si es, por ejemplo, si tenemos un grupo de microempresarios para generar trabajo, que es lo primordial en este contexto que estamos viviendo, entonces es generar ese proyecto, ese programa para ellos, dirigido para ellos. Entonces ahí esos programas son los que se dirigen en la parte de habilidades blandas, como decía antes, la parte de tecnología, que hay que ayudarles, como todo lo que es el marketing digital, que ahora eso es lo que tenemos que tener en las empresas, cómo hacer las estrategias de marketing, cómo enfrentar los retos como microempresario, porque hay muchos retos. O sea, antes de esta pandemia habían retos y ahora todavía es más fuerte las cosas que tenemos que como microempresarios enfrentar para llevar a nuestro negocio hacia adelante. Entonces, esas capacitaciones específicas tenemos que utilizarlas para desarrollar los territorios. En los territorios hay muchos problemas. Entonces, son los que tenemos que desarrollar, sean con proyectos a nivel individual, como con proyectos de cooperativas, de grupos de gente, de productores, los mismos estudiantes, darles en los pensus, en las carreras, la parte de emprendedurismo, las habilidades blandas para que ellos se enfrenten a la vida. O sea, porque no es solo sacar un título y no, hay que enseñarles, hay que darles las herramientas para que ellos se enfrenten a la vida con los proyectos. Porque ahora ya, antes sacaba mucha gente el título y se iba a trabajar a una institución pública, ¿verdad? Entonces de ahí no se preocupaba más. Ahora ya el mundo cambió. Sí, ya eso ya no es la realidad de ahora. Entonces, en todas las carreras hay que ofrecerles a ellos esas habilidades, darles las habilidades para que enfrenten a la vida. Por ejemplo, en la escuela de administración se trabaja con simuladores. Eso es muy importante, porque hay una materia donde hay un simulador. Entonces ahí lo enfrentan a la vida. O sea, cómo sacar adelante esa empresa. Es un caso. Entonces, ahí ellos empiezan y ha sido, o sea, las experiencias increíbles, muy lindas de los estudiantes, las opiniones que tienen, porque ahí se enfrentan ellos como propietarios de una empresa y analizan, entonces la llevan adelante. Dependen de las decisiones que ellos tomen, o la quiebran o siguen adelante. Entonces, ese tipo de herramientas nos ayuda y les ayuda a los estudiantes a salir adelante, a ser más analíticos, a ver en lo que estamos, más otras cosas que se le pueden dar, ¿verdad? Como la parte tecnológica, el marketing digital y los programas específicos de extensión para el desarrollo de las comunidades, que eso creo que es lo que está más demandando el país, lo está demandando y tenemos que, o sea, dirigirnos a ese desarrollo en las regiones por la fortaleza de los centros universitarios que tenemos. Claro, y ahí estamos hablando de un tema de infraestructura, pero ahí, Maureen, la visión suya específicamente en el ámbito de la extensión, voy a partir de un supuesto. Imaginemos que cada carrera tenga como trabajo final un proyecto de extensión, un proyecto de emprendedurismo,
un proyecto basado en economía circular, donde se puedan aprovechar esa serie de recursos naturales y sobre ellos convertirlos, fomentando el emprendedurismo, que antes de la pandemia el Banco Mundial la proyectaba como la quinta mayor carrera demandada en un horizonte de 10 años, solo que esos 10 años nos adelantamos a hoy. En ese sentido, ¿es posible hacer ese cambio tan drástico en la universidad, Mauro? ¿En la academia? Por ejemplo, muchas de las carreras en escuela se trabaja y en su proyecto final de graduación los estudiantes, en algunos énfasis, ellos desarrollan su negocio. Entonces, con la ayuda de los profesores, del asesor y el director, ellos van desarrollando el negocio. Hacen la investigación para ver si es factible o no es factible el negocio. Y ellos desarrollan las estrategias y han salido proyectos muy lindos de estudiantes con su propio negocio de producto de un trabajo final de graduación. Eso es algo que ya se está trabajando. Y entonces en ese sentido voy con Catalina ahora, porque hablábamos sobre la territorialidad. Antes han mencionado mucho el tema de la infraestructura. Yo les voy a comentar algunos ejemplos. El negocio, por ejemplo, de la joyería, que se ha visto muy impactado, ¿verdad? Por toda la extracción de las piedras preciosas y demás. Hay alguien en el mundo que dijo, bueno, hay que seguir vendiendo, porque si no, estos negocios van a terminar. Y por medio de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, yo escaneo una joya en un sitio web y me la puedo poner si es un anillo o una pulsera o una cadena, y con el mismo celular, por medio de un holograma, yo lo veo en el celular a ver si me gusta y la puedo rotar y la puedo cambiar. Entonces, pasamos de una necesidad de infraestructura física ahora a una necesidad robusta de infraestructura virtual, ¿verdad? En este sentido, Catalina, ¿qué pasará con todos esos recursos que se han invertido en el tema de infraestructura y toda la regionalización que tiene, por ejemplo, la universidad? ¿Cómo poder convertir esos lugares, esos centros universitarios, en verdaderas potencias de agencias de innovación territorial, donde lleguen las personas, por ejemplo, una indígena, alguien que se acaba de quedar sin trabajo, y le digan, bueno, ese es un centro de incubación y aceleración? ¿Es esto una dinámica que se está pensando desde la academia o es un sueño de Jack Torres? Díganme, ¿qué piensan? Yo desearía que me dijeran sinceramente, no, es un sueño tuyo, lo estamos viendo, pero no me atrevo a adelantarme, por favor. Tal vez quisiera plantear que tiene que ver con el abordaje, ¿verdad? Tiene que ver con los puntos de partida, por ejemplo. Nosotros durante muchísimos años invertimos en tecnologías, por ejemplo, videoconferencias, que estaban pensadas en generar contenido desde la sede central en San José, ¿verdad? Con los tutores y los especialistas, y enviar el contenido hacia los centros universitarios, ¿verdad? Hacia cada una de nuestras sedes y subsedes que tienen salas de videoconferencias. En este momento nosotros nos estamos planteando un plan de medios que implica que cada centro universitario, en lugar de ser un centro para recibir contenido, sea un centro de generación de contenido. Donde esté la investigación y la extensión. Exactamente. Por ejemplo, un centro universitario como San Marcos, que tiene investigación endógena sobre el manejo del café, es el centro donde los líderes de la comunidad, los investigadores, los tutores de la UNED que tenemos regionales puedan generar contenido para toda la universidad y, ¿por qué no?, para plataformas abiertas y gratuitas, que es otro de los proyectos que tenemos, porque para nosotros los procesos educativos a distancia no solo pasan por las plataformas virtuales, sino que aún podrían y deberían estar a través de los medios como la radio y la televisión. Muy bien. La UNED tiene una ley que le otorga una frecuencia de radio y un canal de televisión desde el 2008, y justamente ahora con la digitalización de la televisión vamos a tener un canal digital educativo. Entonces, hemos venido trabajando en generación de habilidades comunicativas, ¿verdad?, investigativas para la generación de contenido con estudiantes, con tutores, y eso más tiene que ver con lo que yo hago específicamente en Onda UNED, que tiene que ver
con una especialidad en comunicación educativa, en mediar contenidos y en buscar plataformas de acceso más generalizado, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener muchos distintos multimedias, puedo tener producción audiovisual y puedo tener tutorías en vivo por la televisión o por la radio también. Entonces, esta es como una forma de concebir la generación de conocimiento y una forma de concebir el desarrollo territorial, ¿verdad? Que tiene que ver con una democratización de la educación, de la información, de los medios de comunicación, ¿verdad? Porque Internet es una maravillosa herramienta, ¿verdad? Que surge, ¿verdad? Pero que es una empresa que finalmente tiene su lógica, es una empresa de empresas, ¿verdad? Por la cual hay que pagar un costo. Cada vez más es más difícil encontrar contenido que no tenga anuncios, que no tenga banners, que no te direccione, que no, digamos, que los avatares no estén estudiando tus gustos, tus hábitos de consumo para generar consumo. Y yo creo que en este contexto de COVID-19, ahora que hablábamos un poco de la economía y de las iniciativas de las pymes, ¿verdad? En la UNED tenemos un proyecto bellísimo que es para pymes, que se llama Seguimos, Paramos o Nos Reinventamos, que es justamente para pequeña empresa, muy interesante. Pero también podemos pensar en nuevos valores emergentes. Nos estamos dando cuenta que la acumulación de recursos no es suficiente para responder a las necesidades de la humanidad, que no es suficiente con tener grandes empresas farmacéuticas para tener la cura frente al COVID-19, que no es suficiente la acumulación de recursos o la inversión en industrias armamentistas, ¿verdad? Para responder a los problemas del cambio climático, a los problemas de la salud que estamos hoy viendo con tanta claridad, que son mundiales, que son globales. Entonces, tenemos una serie de valores emergentes y tenemos que innovar y ser muy creativos por una economía del bien común, una economía para la vida, una economía solidaria, ¿verdad? Tenemos que repensar formas de intercambiar, de hacer comercio justo, de tener más autonomía alimentaria, y ahí se abren miles de oportunidades, no solo para pequeños negocios, sino también para nuestros propios estudiantes desde las comunidades para generar servicios, productos e información, ¿verdad? Muy bien, y aquí viene en la línea de lo que dice Catalina Mauren, ¿es factible? Peco mejor por decir que es factible, sino que es lograble, pero es que hay gente que no le gusta que diga que es lograble, entonces me dice, mejor decir que es factible para que no te animes ahí. Es factible todo ese conocimiento porque al final la universidad, si bien es una universidad, pero es una biblioteca de conocimiento, tanto de cultura, tanto de habilidades, tanto de destrezas, de habilidades duras, de habilidades blandas, etc. Convertir eso en casos de estudio. Pasar de los libros como la primera fuente primaria, sino a casos de estudio de éxito, donde la metodología de enseñanza pase de una tradicional a tener casos de estudio producidos por la UNED. Y óigame bien aquí el elemento disruptivo que estoy planteando, y no sé si se ha considerado, pero al menos de lo que pude investigar, depende mucho del profesor, de la cátedra, pero que sea como una norma de que la UNED pueda empezar a generar una serie de casos de estudio y sobre ello poder capitalizar todo ese conocimiento que se viene abordando desde la extensión, desde la investigación, porque ahorita les voy a preguntar, no crean, ¿realmente estamos investigando lo que se debería investigar? Yo creo que no. Yo creo que no. Como investigador creo que no. Creo que más bien en algunos lugares se investiga a criterio del director de la investigación, pero no necesariamente responde a una necesidad país, por ejemplo. Y ahora casualmente, reflexionaba antes de este conversatorio, lo interesante que fue el tema del COVID, porque ahora nos obligó a la carencia de recursos internacionales a producir nosotros una vacuna o una cura. Pero como todo latinoamericano que somos, tenemos que esperar a que el golpe
nos dé en la cara para reaccionar y no nos podemos anticipar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos anticiparnos a crear ese futuro económico por medio de la extensión, especialmente, induciendo a estudiantes a generar casos de estudio que ellos mismos lo conformen? Y no solamente a partir de simuladores, sino llevarlos a otros niveles de aplicación y entendimiento. ¿Qué piensas? Pienso que sí, es factible. Ya hay algunos casos en algunas cátedras de la escuela, específicamente en la Escuela de Administración. Hay algunos casos de estudio que han producido los tutores. Entonces eso los están aplicando en los cursos. Claro que lo ideal sería que sea generalizado, ¿verdad? Y Sí. creo que poco a poco la UNED se ha ido renovando, ha ido cambiando, porque los programas de acreditación en que estamos inmersos también nos obliga a seguir, a actualizarnos, a estarnos autoevaluando. Y entonces en esa autoevaluación, examinando el contexto, viendo ver qué es lo que está pasando, cuáles son las demandas del mercado, cuáles son las demandas de los especialistas en el mercado. Entonces, esa investigación que hacemos, esa autoevaluación que hacemos de los programas, pasamos innovando. Entonces, innovamos en los cursos, pasamos actualizándolas y entonces sí se han hecho esos casos de estudio, como se lo decía, bueno, hay muchas cátedras que es más factible que en otras, depende del área de conocimiento, pero sí es muy factible y debería ser una norma general. Y la UNED en eso es como muy flexible, o sea, las cátedras y el área de conocimiento de nosotros cambia en cualquier momento, la administración cambia de un día para otro, ¿verdad? Hace un mes teníamos un contexto, ahora es otro contexto a nivel de economía. Entonces la administración cambia, ¿verdad? Los conceptos cambian. Entonces esa innovación sí se da y creo que los cambios que estamos teniendo nos obliga a responder aún más a una sociedad que está, que hay que dirigirle ese tipo de cambios, ¿verdad? Que hay que darles más, precisamente para enfrentarse a la vida, a los futuros profesionales que estamos formando. Ahora, en el marco de lo que muy bien apuntaba Catalina, la tercera economía que venimos impulsando en estos webinars y en diferentes espacios, sábado a sábado, la economía del bien común, el concepto europeo, acá en Latinoamérica se le llama la economía social solidaria. Uh-huh. ¿Qué, pa ¿Qué papel va a jugar la academia realmente para que esta economía sea instaurada en la mente y en el corazón de las personas? Porque si usted ve ahorita, las empresas han dictado lo más fácil: cerrar, reducir jornadas. Uno pensaría, bueno, reduzcamos jornadas, pero reinventémonos. Pero no se están reinventando, más bien están esperando, atenuando el impacto, o como decía Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Entonces, en este sentido, ¿qué podría hacerse realmente? Que yo sé que se hace, pero hacer esfuerzos más palpables desde la academia, porque si usted se da cuenta, vemos una UTN con una capacidad también regional importante en temas específicos. Ya no se habla sobre actividad agrícola, ahora se habla sobre bioeconomía, la transformación del suelo, del uso de la energía, de la capacidad agrícola con las tecnologías emergentes. En este sentido, sigo insistiendo, la UNED tiene todo, por ejemplo, en el caso de la UNED, porque ustedes están ahí, pero podríamos hablar de cualquier otra universidad pública, para convertirse en un centro de incubación y aceleración, donde se pueda utilizar el concepto local. Las actividades locales las puedo internacionalizar. ¿Es este realmente el momento o la oportunidad que estaban buscando las universidades públicas o todavía hay que seguir esperando para dar ese salto cuántico? No sé, ¿quién quiere empezar? Tal vez yo podría decir que una de las grandes ventajas que tenemos en la UNED es que sabemos vivir con poco. O sea, si usted compara los porcentajes del FES que recibe la UNED respecto de otras universidades, tenemos un 9,5% del FES, la UCR tiene más del 50% del FES y así proporcionalmente las universidades tienen distribuido su FES. Entonces, la UNED es una
una institución o una instancia donde la creatividad para resolver problemas es muy común. Entonces, usted me pregunta sobre la academia y la capacidad que podamos tener de incidir en los territorios, en la manera como podemos incidir en la solución de problemas concretos que generen valor para la ciudadanía, que generen valor para las comunidades. Nosotros creo que lo que principalmente podemos hacer es colocarnos en un lugar distinto, ¿verdad? ¿Cuál es ese lugar distinto? ¿Cuál es la historia que uno podría contarse siendo de una universidad que tiene menos recursos, más población, una precarización del empleo bastante grave para sus tutores, ¿verdad? No somos una universidad donde hay una élite académica comparado con otras universidades, tenemos menos asimetrías en los salarios, tenemos el salario base más bajo de todas las universidades, pero podríamos contarnos la historia de que con poco no se puede hacer mucho. Sí es muy importante el lugar donde nos coloquemos y la capacidad de articular que tenga la UNED desde todos los sectores que se tienen que implicar en los procesos académicos. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de la necesidad de generar habilidades investigativas en la academia, los investigadores se sienten o se pueden sentir ofendidos porque la investigación efectivamente es algo que implica una dedicación de mucho tiempo, una especialización, mucho estudio y mucho compromiso, y se puede sentir como, bueno, pero ahora no todos pueden venir e investigar, pero cómo esas experiencias las traducimos en puentes para que nuestra población estudiantil tenga movilidad social, que es muy frecuente en la UNED que nuestros estudiantes, que voy a decir, tenemos 28,000 estudiantes, que 40% de estos estudiantes están becados y que el 76% de esos estudiantes vienen de familias que no perciben más de 170,000 colones al mes. Son quintil 1 y 2, ¿verdad? ¿Qué significa? Que esos estudiantes tengan la oportunidad de estudiar, de graduarse y de convertirse en actores de cambio en sus comunidades, en agentes de innovación, de investigación. Es una inversión gigante que el país le puede hacer, digamos, a largo plazo. Es la única manera de sostener un modelo de desarrollo solidario como el que tiene Costa Rica, el mismo modelo que es el que permite que podamos darle una excelente respuesta en el área de salud al COVID-19. Si no fuera porque hay universidades y personas graduadas de las universidades superiores públicas, no tendríamos un instituto cloromidoplicado, no tendríamos en la UNED un instituto, laboratorios de alta tecnología o la capacidad de generar, por ejemplo, gel para limpiarse las manos propio, no tendríamos la capacidad como país de tener una FANAL que genera todo el alcohol de grado hospitalario. Imagínense si lo tuviéramos que comprar, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que esas iniciativas rompan barreras y sean colectivas y sean abiertas y generen nuevo conocimiento y utilicen la ciencia y la tecnología e impliquen no necesariamente invertir más recursos, sino más que tener inversión es tener visión, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Ese es el gran reto y tiene que ver también con nuevas maneras de entender la cultura institucional para una universidad o para una empresa o para una familia, una cultura familiar, de enfrentarse a la burocratización de las cosas. ¿Y qué es la burocratización? Es hacer las cosas siempre de la misma forma, porque yo sé que así me da tal resultado. Claro. Y es muy importante y tiene que ver con lo singular. Es decir, como cada uno de nosotros en la UNED nos colocamos en una atenta observación de cómo ejercemos nuestros roles. Nosotros tenemos funciones. Maureen puede ser encargada de cátedra o puede ser directora de TFGs, pero su forma particular de ser una directora de TFGs es el rol particular, la forma particular como ella lo ejerce. Entonces uno puede ser un profesor y dar clases y no generar innovación y no generar creatividad y no generar implicación de los estudiantes. Uno puede estar
ser un jerarca y tomar todas las decisiones que hay que tomar y no inspirar y no incentivar y no visionar hacia adelante y no tener la capacidad de manejar todas las energías adversas, que son muchas en este momento, sobre todo para la institucionalidad pública, que tiene una constante afrenta con el sector privado también, ¿verdad? Hay una afrenta de, bueno, ¿quiénes somos los que vamos a apoyar en esta crisis? Los trabajadores del sector público estamos dando nuestros aumentos, nuestras anualidades, ¿verdad? Y no necesariamente el sector empresarial en su totalidad está respondiendo a las obligaciones que tiene con el Estado. Entonces, Correcto. creo que tenemos mucho trabajo por hacer, pero tiene que ver mucho con nuestra propia capacidad de recrearnos. Y esto también tiene que ver con un trabajo intergeneracional. Necesitamos un diálogo entre los fundadores de la UNED y quienes vamos a heredar la institución, ¿verdad? Para seguir cumpliendo nuestra misión, pero en contextos muy distintos, donde hay que tomar decisiones que podrían parecer a veces quijotescas, Sí, pero cuando fue quijotesco decir vamos a virtualizarnos 100%, parecía una cosa imposible. Con el COVID, en un mes pasamos de 40% de virtualización al 100%. Esto quiere decir que se puede y tiene que ver con la sensación y la claridad de la urgencia del cambio, ¿verdad? Que este contexto nos lo ha colocado de frente, ¿no? A todos y todas, no solo en la UNED, sino en el país. muy bien. Maureen, quisiera preguntarle, usted con su experiencia, eh, en la innovación el peor reto o desafío que tiene una organización o un ente, una institución, es vencer el miedo al cambio. Entiéndase la cultura. ¿Cómo romper una cultura del status quo, del conformismo, del tortuguismo, de la cultura que le llamamos la maceta, de la inercia estratégica y la capacidad de trascender donde no hay tiempo? ¿Cómo romper eso en su opinión? Y se lo voy a decir porque nos ha llamado poderosamente la atención, investigamos mucho sobre el proyecto Mujeres de Luz y fue algo que pareciera que fue liderado por una campeona de la innovación. Me parece que esa fue usted, en el sentido de ir y enfrentarse y convencer sin recursos, donde es creencia propia de que no se necesita el dinero, se necesita el conocimiento y la convicción para hacer las cosas, dado que este es único, raro, inimitable. Alguien una vez me decía, pero no te preocupa que hablen de lo mismo. No, porque no van a poder quitarme mi esencia, ni yo le voy a poder quitar la esencia de esa persona. Cada quien tiene su propia esencia y su propio valor. Entonces, en ese marco, desde la óptica de una campeona de la innovación como usted lo es, de impulsar un proyecto con cero probabilidades de éxito, mandar a personas afuera del país y hacerlo realidad, le pregunto francamente, ¿cómo romper una cultura de la inercia y la miopía estratégica? Porque ya no hay tiempo ni para la academia, ni para las organizaciones, ni para las instituciones públicas, que hemos visto ahora como, bien lo decía Catalina ahora, una universidad pasó del 40% de la virtualización al 100%. Y así hemos visto otras instituciones del Estado, como por ejemplo el INSS, donde ya está virtualizando todos sus servicios. El ICE, en sus frontales de atención, en su gestión de cara al cliente, la virtualizó en un tiempo récord. Entonces pareciera que tenemos que golpearnos como seres humanos y decir, toqué fondo y ahora tengo que salir, ¿verdad? Sí. ¿Hacia dónde, cómo podemos evitar? Porque hay tres momentos. El momento uno era antes de la pandemia, ahora ese es el momento dos. Pero ya cuando volvamos a integrarnos paulatinamente a esa normalidad, donde nos demos cuenta una inflación por los cielos, gente que ya ha gastado, por ejemplo, su futuro en el fondo de capitalización laboral, que nos ha impresionado ver como que si el mundo se fuera a acabar el día de mañana y gastando y gastando y filas de filas, ¿verdad? Sigo insistiendo, ¿cuál es el rol de la academia aquí? ¿Cuál debiera ser?
en la visión suya, de lo que parecía imposible, se hizo posible. ¿Qué nos puede decir, por favor? Bueno, para esa, ¿qué te digo? Generación, el miedo al cambio, ese miedo al cambio. Yo creo que mucha gente cuando se le presentan cosas en la vida, siente que se le cayó el mundo y que ya no puede seguir adelante con las cosas. Pero en el momento que vos podés darle o alguien le da una esperanza de que las cosas pueden cambiar para bien y los beneficios que pueden obtener haciendo un cambio, porque a veces no es el mundo el que tiene que cambiar, es uno mismo, ¿verdad? Correcto. Entonces, ese miedo al cambio es de uno, no es del mundo que viene. Cuando vos presentás eso, cuando vos das esa luz de esperanza, como dije antes, de que las cosas pueden mejorar, si hacemos esto otro, si cambiamos nuestra conducta, se logran muchas cosas. Mucho se puede lograr cuando uno insiste y uno lucha. Y hay alguien que te acompaña, porque eso es muy importante, el acompañamiento. El acompañamiento es importantísimo para hacer y generar cambios en la gente. Si vos estás mal y si no tenés un acompañamiento de alguien y que te diga, sí, lo puede lograr, usted no lo, solo no se puede. Pero si vos impulsás, tiene que haber una fuerza impulsadora para que se dé ese cambio generacional y creer en que ese cambio, quitar ese miedo. Yo lo afronté, tuve que hacerlo en ese proyecto que soy parte de un equipo de trabajo, ¿verdad? Tuvimos que afrontar a una cultura indígena, donde tuvimos que entrar, ellos tienen su protocolo para poder trabajar con ellos, donde creyeron en nosotros, donde llegamos a decirles cómo cambiar algunas cosas. O sea, ellos mantienen sus costumbres, simplemente es tener luz, de no tener, así tenerla, de ver el beneficio que les iba a dar eso, el que 3 señoras se fueran 6 meses, dejaran su comunidad y se fueran a la India a capacitarse, eso fue increíble, o sea, todo lo que ellos pasaron allá, ellas rompieron, ellas querían afrontar y cambiaron porque querían un beneficio, porque querían algo bueno para la comunidad. Entonces, en ese momento en que la gente sienta que necesitas, que eso te va a causar un beneficio, algo muy bueno para vos y para la comunidad, y hay un acompañamiento adicional de alguien que está empujando a que ese beneficio llegue, las cosas pueden ser factibles. Y yo creo que es cuestión de actitud. Actitud ante la vida y ante a querer cambiar de hacer las cosas. Pero sí necesitas ese acompañamiento y sí es factible. Sí, Muy claro. bien, muy bien. Muchas gracias. Al escuchar a Catalina, en sus palabras se infiere una pasión y una motivación intrínseca natural. Vemos que busca una transformación en sus palabras, busca un efecto de contagio positivo, donde en alguna medida u otra nos transmite el sí se puede hacer las cosas, el sí se puede hacer ese puente, sí podemos construir canales de encuentro. En estos momentos, ya en este marco de la conversación, porque aunque usted no lo crean, ya han pasado 53 minutos. A mí se me ha hecho volando, no sé a ustedes, pero a mí se me ha hecho volando. Muy rápido. Eh, Voy a plantear 3 escenarios y quisiera la visión de ustedes. Costa Rica vive 3 realidades: desempleo, carencia de productividad, que se ve en el Producto Interno Bruto, y tercero, hambre, que es producto del desempleo y también de la falta de oportunidades que estamos teniendo. Hay algunos que pensamos, incluido este servidor, que Costa Rica tiene que volver a la tierra, a sus bases. Es decir, empezar a producir y alimentarse de su producción y luego irse expandiendo poco a poco en el tanto que las medidas restrictivas así lo permitan. Entonces, en el marco del tema que nos atañe el día de hoy, que es la investigación, la extensión y la innovación, Catalina, quisiera 3 respuestas puntuales de lo que se podría hacer en esa simbiosis o en ese triángulo tan importante que vos me puedes decir, pero Jack, yo lo quiero enmarcar en el campo de la academia, del gobierno y de la
industria o de la empresa, lo cual es válido también. Más que nunca hoy, la colaboración, lo que decías, la solidaridad, la justicia, eso que se encuentra en todas las constituciones del mundo y que a veces dejamos pasar, ¿cómo hacer que sea sostenible en el tiempo? Muchos han hablado sobre tema de solidaridad, pero cuando caemos en cuenta, volvemos a una dinámica del capitalismo. He tenido programas donde me han dicho, va a sobrevivir el más fuerte, pero ¿quién es el más fuerte o quién es el más débil? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, en ese sentido, 3 soluciones concretas en el ámbito de acción desde el que usted está para poder revertir este fenómeno que en algún momento puede ser que nos avasalla a todos. ¿Qué piensa? Bueno, definitivamente el contexto ya era adverso antes del COVID-19. Nosotros estamos hablando que Costa Rica tenía 1,7 millones de personas en condición de pobreza, ¿verdad? Teníamos 300,000 personas desempleadas ya y 600,000 autoempleadas. O sea, ya estábamos en una gran crisis, ¿verdad? Que nos estaba lanzando grandes preguntas como país. Por otro lado, sabemos que luego de esta crisis va a disminuir la actividad económica, va a haber una caída en la demanda de los servicios del turismo, va a haber una caída de los productos, de los commodities, digamos, de los precios de los productos básicos, va a haber mayor aversión al riesgo de inversionistas y va a haber también una condición financiera global muy adversa. Usted lo mencionaba al principio del espacio, la caída del precio del petróleo, ¿verdad? Todo este tema de la oferta y demanda va a estar interrumpida por unas cadenas de producción de alguna manera atrofiadas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es ¿qué es lo que hasta ahora hemos hecho que nos ha permitido diferenciarnos del resto de países en el mundo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que propio de Costa Rica? ¿Cuál es esa apuesta por un Estado social de derecho? ¿Y cuál es esa apuesta por la educación? Nosotros hicimos hace poquito una entrevista, por ejemplo, de una iniciativa que se llama Tent for Life y es una propuesta de usar el 10% de los recursos militares en un fondo para la vida. La vida tiene que ver con la vida digamos, de los animales, de las plantas, de la biodiversidad y de los seres humanos, ¿verdad? Me parece un poco en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible. Sí, también. Creo que va por ahí, pero lo interesante es que Costa Rica tomó la decisión de no tener un ejército y de invertir en educación, sobre Sí, todo. ¿Verdad? sí, correcto. Entonces, ¿cómo podemos a largo plazo asegurar que Costa Rica se siga diferenciando? Y es poner en primerísimo lugar la educación. Si no hubiese educación de calidad superior y pública, muchísimas de las personas que hoy son los médicos que están salvando vidas, que Claro, hoy son los investigadores que están buscando respuesta, claro. ¿verdad? Quienes estamos teorizando sobre las consecuencias y todas las poblaciones excluidas a partir de esta crisis, somos personas que fuimos producto de un sistema de educación robusto. Entonces, la primera clave sería seguir apostando por la educación. La segunda es el consumo consciente, ¿verdad? Nosotros recibimos de China millones de cosas y las consumimos todas. Millones de lapiceros. Mire, yo tengo 4 marcadores aquí para darle un ejemplo. Tengo un Vaya. montón de zapatos, un montón de carteras, un montón de chunches y creo que en esta cuarentena muchas personas hemos podido interiorizar lo que significa vivir con lo que uno tiene ahí. No salir a comprar, Claro. ¿verdad? No consumir a la misma Velocidad. la misma velocidad que usualmente usábamos. Entonces tiene que ver con valores emergentes donde vamos a considerar lo prioritario, que es la vida, la alimentación y nuevas formas de expresar el afecto. ¿Eh? Nosotros en este contexto hemos tenido que aprender a decir cosas que antes no decíamos, porque nos veíamos y dábamos por sentado que mi compañero de trabajo, que mi vecino o que mi familia que está en otra comunidad, ¿verdad?
ya lo daba por sentado. Entonces tiene que ver con cómo nosotros nos enfrentamos a la adversidad y podemos generar respuestas creativas. Usted probablemente saben que la dirección web más buscada en Google en este momento es cómo hacer pan. Miren que desde cómo hacer pan, que es algo que estamos acostumbrados a salir y comprar el pan, ¿verdad? Porque la rapidez de la vida no nos permite hacer pan. Bueno, estamos haciendo pan. Esa es una experiencia también de un consumo consciente que vamos a tener a posterior, ¿verdad? Cómo nos vamos a comportar cuando podamos volver a salir, cuál va a ser el valor de un abrazo, de un estrechón de manos, digamos, de un beso, luego de este proceso. Entonces, creo que también tiene que ver un poco a largo plazo cómo podamos concebir este proceso. Yo vi hace poquito una producción bellísima, audiovisual, dedicada a estudiantes y empezaba así: queridos estudiantes, ustedes que no estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, no estuvieron en la depresión de los 40, no estuvieron en mayo del 68, no estuvieron, ¿verdad? Esto es lo que les está tocando y esperamos que esto también marque las vidas de una forma positiva, donde nosotros digamos, ¿cómo es posible que un jugador de fútbol cueste miles de dólares a Italia y que Italia no tenga respiradores y la gente se muera porque no hay respiradores? Totalmente de ¿Dónde acuerdo. están las prioridades? Totalmente de acuerdo. Debemos nosotros pensar en lo que es prioritario, en lo que sí es urgente y en lo que es humano. Yo realmente creo que, bueno, en este espacio, junto con Maureen, se reflexiona muchísimo sobre toda la actividad económica empresarial. Yo creo que también llegó un momento para las empresas de pensar que el lucro por el lucro Sí. no tiene sentido. A nadie lo salva su mansión hoy en día. ¿Qué lo salva? Lo colectivo, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la humanización de la vida. Priorizar en la vida creo que sería otra forma de cambiar el mundo por mucho tiempo más. Ojalá. Bueno, muy bien. Excelentes aportes. Bueno, ahora, Maureen, 3 aportes de su parte, por favor. Yo tengo la esperanza de que después de toda esta pandemia hubo un antes y un después. Un antes de cómo era la vida, pasamos esto y ahora hay un después. Yo tengo la esperanza de que la gente cambie, de que sienta, como decía Catalina, y estoy convencida de eso, de que ya no es prioritario tantas cosas que comprábamos, ya no es prioritario muchas cosas. Por más dinero que tengas, tenés que estar en la casa, no puedes gastarlo. Si tenés muchas casas en la playa, en la montaña, ¿qué es lo más importante? Mantenerse en tu casa. Hay que disfrutar lo que uno tiene. Entonces yo creo que esto nos ha hecho cambiar a todas las personas. Ojalá que ese cambio sea positivo para todos, que empecemos a disfrutar estas cosas que tenemos, que dejemos de pensar en tantas cosas superfluas que pasamos comprando, que el capitalismo, ¿para qué? O sea, ¿para qué llenamos de chunches, como dice Catalina, si realmente no es la prioridad? Entonces, en el tanto que tengamos ese cambio en nosotros mismos, y tengo la esperanza que la gente, que la sociedad cambie, donde hay cosas más importantes, donde tenemos que pensar en la estabilidad de la familia, cuidar a la familia, en nuestra salud, en la parte económica, porque es una situación muy incierta, no sabemos qué va a pasar dentro de un mes. Entonces, la gente se está cuidando. Hay otros, como usted decía, ¿verdad? Ya, bueno, gastaron el FCL y eso, pero fue por la necesidad del momento. Pero en general la gente está pensando y está cuidando. Y ese cambio que tiene que haber en todos nosotros, yo espero y tengo la esperanza que sea para mejorar. Tenemos que volver a confiar en nosotros mismos, en nuestro país, como hace muchos años. Ahora todo es importado. Bueno, volvamos a la tierra. Tenemos que volver a la tierra, a fortalecer a nuestros agricultores. Tenemos que ser autosuficientes. ¿Por qué? Porque ya muchas cosas, fronteras cerradas, entonces ya vimos que tenemos que hacer una reconversión de las cosas. Tenemos que reinventarnos todos. Esa es mi esperanza, que todos cambiemos para que tengamos
al ser mejores personas vamos a hacer mejor nuestras comunidades y mejor el país. Y yo creo que en ese colectivo, en esa ayuda, el que el mismo ministro de Salud dice, bueno, no salgamos de la casa, eso es de todos. Si yo me cuido, cuido a los demás. Se Correcto. crea, si se crea esa conciencia en todos nosotros a partir de ahora, creo que podemos salir de esto y generar muchas cosas adelante, siempre y cuando cambiemos. Y esa es mi esperanza. Muy bien, muchas gracias. Catalina quería decir algo. Sí, creo que tiene que ver con lo último que Maureen estaba planteando y es esa noción del otro, de que no basta con salvarme a mí mismo, ¿verdad? De un mundo tan egoísta y tan centrado en lo propio, en yo, que requiero y que requerimos todos apoyarnos y estar bien. Entonces el tema de las asimetrías también creo que es un tema que sale aquí. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ni todo el mundo tiene el mismo derecho a proteger su salud. Y eso es algo realmente duro de vivir y muy triste. Y creo que nos queda como reflexión, ¿verdad? Pensar, sí, lo estamos haciendo muy bien, pero si Panamá y Nicaragua no lo hacen bien también, nosotros también tenemos que ver cómo resolvemos eso y no solo para protegernos nosotros, sino porque en realidad Latinoamérica somos una y el mundo somos uno. O sea, no hay nada más claro en este momento que la globalización ha permitido que una idea se dispare por todo el mundo en segundos, pero también que un virus se dispare en muy poco tiempo, ¿verdad? Cosa que antes con la gripe, mal llamada gripe española, no sucedía porque no había tantísimo tráfico entre países, no había tantísima comercio, no había tanta vinculación. Entonces, esa imagen de una mariposa hace un tifón, ¿verdad? Realmente ahora está muy clara. Nosotros estamos interrelacionados con alguien que vive en China y con alguien que vive en Estados Unidos en este momento. Y creo que cerraría yo con el caso paradójico de Estados Unidos, donde tantísimas personas van a morir. Nosotros latinoamericanos que siempre vimos a Estados Unidos como, ¿verdad? La meca, en muchos sentidos, ¿verdad? Porque había abundancia económica, porque había realmente en este momento lo que está demostrando ese sistema es la pobreza más inmensa que pueda existir. Si usted no está asegurado, se va a morir y el seguro es privado. Y eso es una cosa indefectible. Personas que, por ejemplo, para solo hacerse la prueba ya se endeudaron de por vida, pero no Correcto. tienen la capacidad de acceder a tratamiento. Y creo que esto son lecciones para un mundo que se había planteado durante muchísimos años como bipolar, luego unipolar, porque era Estados Unidos, ¿verdad? Como el modelo. Los modelos están cayendo. Estamos viendo que hay otras maneras de hacer las cosas y hermosamente podemos decir que Costa Rica hay muchas cosas que ha hecho bien y que ojalá salgamos de esta crisis todos los sectores apoyando, reencontrándonos todos y todas, porque solo así podremos dar una respuesta a largo plazo y una respuesta donde la menor cantidad de gente posible se quede afuera. Bueno, solo queda agradecer. He escuchado atentamente a estas dos voces que buscan transmitir esa esperanza del que sí se puede, que sí podemos hacer cosas diferentes desde cualquier lugar donde nos encontremos. Y eso es algo que ojalá pudiéramos escucharlo siempre, pero no lo escuchamos siempre. Escuchamos a veces pesimismo, a veces escuchamos los famosos peros, pero tal cosa, pero es que lo otro, aquí, allá. Y el mundo cambió y ahora voy a cerrar con una frase que se enmarca muy bien en todo este conversatorio. Si lo ven, no hemos hablado de innovación de la palabra como tal, pero hemos hablado de reconvertirnos, de cambiar nuestra forma de pensar, de poder cambiar nuestra forma de interrelacionarnos, de valorar algo que he venido insistiendo en diferentes programas y charlas que me han invitado. ¿Cuánto valía antes la libertad de expresarse, de salir, de caminar? Y ahora te has cuestionado cuánto te vale tu libertad hoy. Tu libertad son 4 paredes, encerrado.
Y antes nosotros transitábamos en el mundo y hacíamos del mundo lo que queríamos. Y ahora tenemos que volver al valorar el compartir, valorar la solidaridad. muy complacido porque esta visión y esta orientación parte de cambiar el mundo, decía la Madre Teresa, mejor cambie usted primero y después tiene un efecto de contagio en los demás. Y eso es lo que ustedes me han transmitido y no me cae la menor duda que a los que los van a ver, porque nos van a ver en algún momento, va a llenar ese vacío, esa voz de esperanza que necesita de gente que está luchando por hacer las cosas diferentes, por no estar sentado en una silla de Zeus y creerse el Dios de del todo el conocimiento, sino con una humildad entrañable en sus palabras. Les felicito. Ha sido uno de los conversatorios más gratos que he tenido, debo admitirlo. Y muchas gracias por ello, ¿oyeron? Y espero que en algún momento, cuando todo esto pase, pueda verlas y darles un fuerte abrazo de agradecimiento. Muchas Gracias, Jack. gracias por la oportunidad. Bueno, hasta luego. Entonces, Buenas muchas gracias noches. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.